GCA. Vamos a tener nuestro tiempo de alabanza, de oración. Vamos a gozarnos en la alabanza. Entra con acción de gracias por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Gracias, Dios, porque tú haces tu voluntad como tú quieres, Señor. Hoy venimos y te alabamos con todo el corazón. Te damos gracias, Dios. Aleluya. Cantemos. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. 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 Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia.
Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Muy buenos días, mis hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos. Esta grabación sale de la Iglesia Grupo Cristiano Apostólico. Mi nombre es Vladimir Colmenares. Formo parte del cuerpo pastoral junto con el pastor Jacobo Biombón como pastor principal de la iglesia. Y en este día domingo estamos compartiendo con ustedes un tiempo de alabanzas y un tiempo de exposición de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La intención de la exposición en el día de hoy va a ser compartir un poquito lo que cada uno de nosotros está viviendo. Esta exposición que voy a compartir con ustedes en la mañana de hoy viene de un tiempo en el que, bueno, como muchos de ustedes estamos haciendo diversas diligencias, diversas colas en diversas partes, y en medio de esa cola uno oye unas historias macabras, pero la intención es, en aquel momento yo decía, Señor, ¿cómo podemos llevar una palabra de esperanza o una palabra de aliento a un grupo de personas tan numeroso que en sus corazones hay tanto dolor, en algunos había maldad, algunos hablaban de matar a otros? Y estábamos en una cola esperando para llenar el botellón de agua. Entonces me sentí como el profeta Ezequiel. ¿Se recuerdan del profeta Ezequiel que estuvo en el río junto con una cantidad de deportados y estuvo mudo un tiempo? En esa situación me sentí en aquel momento y por ello dije, bueno, hay que llevar una palabra de esperanza de parte de nuestro Dios, no del hombre. Yo puedo compartir con ustedes en este momento una palabra humana, pero a nosotros nos interesa es que usted reciba, y a mí me interesa, y a Dios también, que su palabra sea predicada. Pero antes de exponer esta palabra, vamos a orar. Allí donde usted está, entienda de que en este momento usted se está presentando junto conmigo delante de Dios. Así que vamos a invocar su presencia. Todopoderoso Dios, ante ti, Señor,
nuestras vidas. Ante ti este tiempo en que nos disponemos a escuchar tu palabra y en el que este siervo se dispone a exponer tu palabra eterna, viva y poderosa. Esta palabra, Señor, tiene el poder de alcanzar, de tocar, oh Señor, de convertir, de derribar muros, de aclarar, Señor, toda obra de tinieblas, de derribar el consejo de oscuridad que pueda permanecer en el corazón o en la mente de aquel que pueda estar escuchando en el día de hoy. Como hijos tuyos, Señor, imploramos tu favor en este momento por la nación en la cual estamos viviendo y por todas las situaciones que se desarrollan incluso en este mismo instante. Tú todo lo observas y tú todo lo ves. Por tanto, te rogamos que intervengas con tu santa presencia en cada situación y en cada lugar que demanden de tu ayuda y de tu misericordia. Bendice pues esta exposición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Quisiera empezar compartiendo con todos ustedes una cita que está en el libro de Ruth, en el capítulo 1, en el versículo 1. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Amén. La cita empieza diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Yo no sé si usted recuerda cómo se describe el tiempo de los jueces, pero dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esa frase nos resulta a nosotros muy familiar, porque en este tiempo cada quien hace lo que bien le parece. Y Dios lo tomamos como un amuleto. Dios lo tomamos como alguien al cual recurrimos como un recurso, pero no de primera prioridad. Y en este caso se habla de que en el tiempo de los jueces, que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Cualquier parecido con el presente es pura casualidad. ¿Hay hambre en la nación? Bueno, juzgue usted por lo que usted ve quizá en la casa de sus vecinos o en su propia casa o en nuestras casas. Dice: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Es decir, este hombre sale de la tierra de Israel, de Belén, de Judá, y va al extranjero. Muchos tenemos hijos y familiares que han salido de la nación porque en esos países, en Moab, pareciera ser que la situación está mejor. Y vemos entonces cómo el hombre va buscando una respuesta. Acá se habla de que había una hambruna en la tierra. No era que en algunos sitios había mejorías y en otros no. Aquí se habla de que hubo gran hambre. Incluso algunas versiones dicen gran hambre en toda la tierra. Y desde el más pequeño hasta el más anciano estaban sufriendo los rigores del hambre. ¿Qué pasa cuando la necesidad toca a nuestra puerta? ¿Y qué pasa cuando en una nación como esta en la que vivimos hay toda esta cantidad de necesidades, de medicinas, de comida, de agua, de comunicaciones, etcétera? Bueno, el corazón de cada quien busca lo suyo. Cada quien está tratando de resolver su situación. Pero en medio de todo esto, para el pueblo de Dios, ¿qué queda? ¿Usted y yo vamos a sumarnos al resto? La luz de Cristo que vino a nuestra vida va a ser apagada por una necesidad temporal. Veamos el capítulo 1 de Ruth, versículo 16.
Acá, esta cita que voy a mencionar ahorita, mucho la hemos mencionado en momentos donde queremos destacar algo tierno, algo dulce, algo amoroso, algo como que todo está muy lindo y muy bonito, pero Ruth en este momento está acompañando a su suegra que quedó viuda, y Ruth en este momento también es una viuda. Y ella decide establecer un pacto con una mujer de otra nacionalidad, una viuda judía. Ella es moabita. De hecho, el libro de Ruth, todo el tiempo, de manera quizá despectiva, habla de Ruth como la moabita, la que no pertenece al pueblo escogido. Por eso constantemente se habla de la moabita. Pero esa moabita decide poner a un lado su necesidad. Y ella declara lo siguiente a partir del versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Si yo leo esto de arriba abajo, quizá usted no tome en cuenta un detalle. Pero Noemí es moabita, Ruth es moabita. Y ella está hablando acá, así me haga Jehová. Es decir, ella tomó como Dios el Dios de su suegra Noemí. En algún momento el testimonio de Noemí pareciera ser que le impactó al punto de que ella dice y establece a Dios en su juramento: así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hay una situación de hambre, hay una situación de profunda necesidad. Esta mujer quedó viuda, no tiene quien la ayude, no tiene esa cabeza que para aquel momento y para la sociedad de aquel entonces la representaría. Pero ella está pensando en el bien de esta viuda mayor que ella, de Noemí. Yo quisiera, para adelantar cómo termina este relato, le voy a leer en el capítulo 4. Ruth es un libro corto. Versículo 13. Noemí conoce a uno de su familia que le podía dar descendencia bajo el sistema del levirato. Eso no lo voy a explicar ahorita. Capítulo 4, versículo 13 dice: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, fíjense lo que le decían a aquella que estaba sola, aquella que había enviudado: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Veamos entonces que cuando alguien en medio de la crisis, impulsado por el Espíritu de Dios, decide poner a un lado su necesidad y hacer como Jesucristo, enfocarse y amar al prójimo, no esperando recibir nada, sino dando de lo que Dios nos da. Esta mujer le puede dar descendencia, Ruth le da descendencia a Noemí, y en el versículo 15, estas mujeres dicen: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz,
y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Cómo Ruth obtiene ese valor ante todo este grupo de vecinas, para ellas desconocida? Bueno, por lo que estaba viendo. Nuestros vecinos necesitados de la palabra de Dios van a ver a Cristo en nuestra acción. Yo quisiera, por ejemplo, hacer notar que Ruth decidió buscar al Dios de Noemí. Nosotros en este tiempo podemos buscar muchos paliativos como lo pudo haber buscado Ruth. La otra nuera, Orfa, se fue, abrazó a Noemí y se fue, buscando cómo resolver su situación. Ruth decidió buscar a ese Dios y bendecir la vida de Noemí. ¿Qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo en este tiempo presente para bendecir a otros? Ruth, quizás sin saberlo, ella puso en práctica lo que la palabra de Dios nos dice: misericordia quiero y no sacrificio. Ella no se fue al ritual para ella desconocido como moabita, pero sí amó al prójimo y lo demostró. Y en ese sentido ella fue bendecida. De hecho, como acabamos de leer, su hijo queda en el linaje del rey David, que posteriormente entra en el linaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera también compartir otro ejemplo. Lo que quiero que veamos en esta prédica, mis hermanos, o en esta exposición, es que usted tiene la capacidad, por el Espíritu Santo, de llevar palabras de vida y con su ejemplo y con lo poco o mucho que usted pueda dar, usted puede bendecir a otros más allá de lo que usted mismo se imagina. Usted lo que tiene es que disponerse. En lugar de, sí es importante orar, es importante ayunar, es importante leer la palabra, es importante empaparse de la palabra, pero todo eso no es un fin en sí mismo. Usted tiene que, con toda esa llenura, ir al necesitado. Usted y yo tenemos que ir al necesitado, al vecino, al familiar, y derramar sobre esa persona toda esa gracia sobrenatural con la cual Dios nos llena para bendecirlo. Hay un relato en el libro de Hechos, en el capítulo 27, y habla de un naufragio donde estuvo el apóstol Pablo. Él es llevado pues preso a Roma y pasan 14 noches en un solo naufragio, y en ese naufragio los mismos marinos perdieron esperanza de vivir. Les leo desde el versículo 27, capítulo 27, les repito. Capítulo 27, versículo 27. Hechos. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Cuando comenzó a amanecer, Pablo es un preso, exhortaba a todos que comiesen. Fíjense dónde está el corazón de Pablo. Él no está pendiente de que él va a ser juzgado en Roma. Él está pendiente de que los demás coman. Dice, exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Con qué autoridad decía él eso? Ya se lo voy a aclarar. Versículo 35 dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Pareciera un efecto sencillo o algo sencillo que él hizo, pero fíjense el versículo siguiente. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también.
Y éramos todas las personas en la nave 276. ¿Se está dando cuenta? Una sola oración, un proclamar mi preocupación por el prójimo y decir, Padre, bendice estas vidas, trae sobre ellas tu respuesta, trae sobre ellas la ayuda que ellos necesitan. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Yo creo que tú puedes hacer algo en estas vidas. Y efectivamente para esas personas eso fue más que suficiente. Dicen, todos teniendo ya mejor ánimo. Una sencilla oración, pero con la convicción que solo el Espíritu Santo puede dar. Y aclara la cita, este es Lucas el que declara todo esto, el que relata el libro de Hechos. Éramos todas las personas, es decir, Lucas estaba allí en ese paquete. Éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Estos hombres entonces, como les dije, ya tenían 14 días a la deriva. ¿Pablo qué hace? Pablo no se deja contagiar con el estado de ánimo del promedio. Y estoy diciendo esto con toda la intención. No se dejó contaminar con el estado de ánimo del promedio. Saben que los estados de ánimo bíblicamente se manejan de un aspecto espiritual. Aquí el desánimo era echémonos a morir. No tenemos esperanza. En la nación, o sin ir muy lejos, en su casa, o usted que de repente me está escuchando y no me está viendo, puede tener una situación que le está carcomiendo el espíritu, que le está royendo la base y que poco a poco los está derrumbando. Y usted puede creer entonces lo que todos dicen, el COVID, la invasión, el gobierno, la política, la economía, y todo se ve humanamente terrible. Pero Dios dice que Él es Señor del cielo y de la tierra. Y en eso es que usted y yo tenemos que enfocarnos y en donde tenemos que sembrarnos. Este Pablo, en el versículo, ¿se acuerdan que le dije de dónde lo había sacado, no? Versículo 23 del capítulo 27 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Tremenda declaración. En medio de una situación tan terrible, este hombre no tiene que ver con lo que está pasando y dice, yo pertenezco a Dios y a Él sirvo, y su ángel ha venido esta noche a hablarme y me dijo, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo es un preso, ¿saben? Va preso en esa embarcación, y Dios le está diciendo a él, esas almas yo te las di. Llévales el evangelio, llévales la palabra. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y bueno, ya vimos el desenlace de todo esto. Importante lo que Pablo dijo, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿De quién puede emanar una declaración como esta en un momento de tanta necesidad? Yo recuerdo el testimonio de una mujer, una anciana, estaba muriendo de cáncer en un hospital. Y a la hora que ya están cerrando las visitas, se acerca a este tipo de hombres que su aspecto no dice nada. Un predicador más que va por los cuartos. Y él se acerca a ella y la toma de la mano. Y él sonríe y le dice mirándola a los ojos, ¿quién es esta que sube recostada del desierto sobre su amado? Y esta mujer partió, pero cuando escuchó aquella voz reconoció que era Dios recibiéndola. Una palabra dicha como conviene en un momento puntual. ¿Quién la puede decir?
Nosotros estamos en un tiempo, mis hermanos, donde efectivamente las tinieblas quieren blindarse. Pero la palabra de Dios nos declara que las tinieblas no prevalecieron porque la luz entró. Usted es la luz. El evangelio que a usted le fue predicado, la semilla que usted recibió, es la que va a hacer la diferencia. No usted, lo que está en usted. No crea que por su parecer o por su conocimiento bíblico o porque usted ha leído la Biblia para arriba y para abajo, porque ayuna mucho. No, eso es importante. Pero al fin de cuentas quien va a hacer la obra es el Espíritu Santo en usted y a través de usted. Y por eso la gloria es de Dios. El ángel de Dios a quien sirvo. ¿Usted puede decir eso? El ángel de Dios a quien sirvo. Bueno, el ángel, si servimos, estamos sirviéndole, estamos siendo vistos, estamos en acción haciendo de misericordia con los demás. Capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 22. Pablo se encuentra en otro vaporón nuevamente. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Antes de continuar la lectura, yo quiero que tomemos en cuenta algo. Este pueblo que se agolpa contra ellos y que les rasga las ropas y que lo azotan con vara, lo están haciendo primero porque había un grupo en contra de este apóstol Pablo. Pero ¿qué hace usted cuando usted hace el bien y la gente le paga con mal? Es lo que está pasando con Pablo. Él está llevando las buenas nuevas. Y sencillamente, como si lee un poquito antes, se va a dar cuenta que ellos habían reprendido a una muchacha con espíritu de adivinación. Y como sencillamente estas personas perdieron su fuente de negocio, entonces, bueno, crearon toda esta situación para que a Pablo sencillamente lo maten. Pablo podía irse. Pablo podía en todo caso sacudirse el polvo de sus pies. Pero fíjense qué hace Pablo. Y ahí nuevamente el punto de si el promedio de las emociones que me rodean me solapan o decido levantarme por encima. Versículo 25 del capítulo 16 de Hechos. Pero a orando Pablo y Silas, recordemos que están en la cárcel, en lo más profundo, con cepo en los pies. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, ¿qué espíritu tiene Pablo? O sea, ¿qué es lo que hay en el corazón de este hombre que habiendo recibido toda esta paliza que le dieron de parte de todo este pueblo, a medianoche orando cantan himnos a Dios? Me gustaría saber qué cantaban. Eso sí me gustaría saber. Por lo menos me entero de que Pablo cantaba. No sé si afinaba o no. Pero el punto es que cantaba a Dios. Y los presos lo oían. En lugar de oír una queja, alguien maldiciendo, están escuchando a alguien en alta voz, en un sitio de profundo olvido, como una cárcel, alguien que alaba a Dios en medio de la necesidad. El poder de la alabanza. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué tal? El poder de la alabanza, el poder de la convicción en el Señor Jesucristo.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo pudiera dejar que se mate. Total, él fue el que me encerró acá. Él fue el que me puso una cadena en los pies. Él fue el que me puso al fondo. Que pague por su maldad. Pero Pablo piensa de manera distinta, porque esa es un alma a la cual Dios también lo llamó a predicarle el Evangelio. Entonces, versículo 29, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? A este no hubo que preguntarle: hermano, ¿usted quiere recibir a Cristo? Hermano, usted, no hubo que decirle nada. Este hombre echó a correr y se tiró a sus pies y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremendo este tipo de mensaje, porque aquí sencillamente el hombre entendió su condición y entendió que necesitaba salvación. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí hay dos extremos. Hay un carcelero que acaba de poner a un hombre con cepo en sus pies, y hay un carcelero que en este momento está celebrando con toda su casa de que creyó a Dios. Dos extremos. Y por supuesto, en la casa de este hombre hay también dos extremos espirituales. La salvación llegó a la casa del carcelero a través de este hombre que confesó a Cristo. Y confesó a Cristo porque un preso decidió cantar canciones, alabanzas a Dios, y sencillamente Dios obró en medio de esa alabanza. Hemos hablado de Noemí, hemos hablado de Ruth, estoy hablando de Pablo. Un último ejemplo que voy a colocar: el profeta Jeremías, en la peor situación. ¿Usted ha leído el libro de Lamentaciones? El libro de Lamentaciones es un libro de ayes, de dolores, que se puede cantar, llorando a moco suelto. Dice Lamentaciones capítulo 3. ¿Por qué Lamentaciones? Porque ahí el profeta está declarando lo que quedó después de la deportación. Israel es invadida, se llevan a todas las personas, y los que quedaron, entre ellos Jeremías decidió quedarse. Él ve lo que quedó, el desastre. Las muertes, los niños muertos, las mujeres, los ancianos, la desolación. Él está viviendo eso allí, en ese momento. Le estoy pintando todo el cuadro para que sepan el estado espiritual de todo el entorno de Jeremías en ese momento. Dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible que en medio de tanta desolación, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo? Porque si nos podemos quejar y podemos decir que hay muchas cosas mal, y mentira no es, pero el punto está que lo que este hombre estaba viviendo
bueno, nada que ver con esto. Y él puede decir de su corazón, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Recapacitaré. ¿Qué es lo que hicimos como nación para que esta situación haya llegado? Recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Venezuela aún tiene esperanza. Su casa, su familia y usted y yo aún tenemos esperanza, porque la palabra de Dios nos dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Les voy a relatar quizá un ejemplo que no es común y decidí ponerlo, porque aun cuando creo que me pasé del tiempo, saben que en la antigüedad solamente la mujer podía heredar, en la sociedad judía estoy hablando, solo si la mujer tenía un varón a su lado, es decir, su esposo o un hijo varón. Si ella quedaba sin esposo y sin hijos varones, quedaba literalmente en la calle, tuviese lo que tuviese. Esa era la ley. Pero en el libro de Números, en el capítulo 24, se narra un suceso donde las hijas de un hombre fiel a Moisés muere, pero nunca tuvo hijos varones. Esas hijas se llaman las hijas de Zelofhat o Zelofehat. Fíjense qué dice, capítulo 27 del libro de Números, versículo 2, desde el 1, perdón. Vinieron las hijas de Zelofehat, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre Zelofehat murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Para ambientar y darles un poquito de referencia, el capítulo anterior está hablando de la rebelión de Coré. La rebelión de Coré es una de las tantas rebeliones en el desierto donde las personas de Israel se levantaron en contra de Moisés y la tierra se abrió y se tragó a todo ese grupo de personas. Pero el padre de estas muchachas, de estas mujeres, no estaba en esa rebelión. Él fue fiel a Moisés, pero él muere y ellas quedan sin ningún tipo de herencia. Entonces ellas están diciéndole, presentándose pues delante de Moisés para ver qué pueden hacer, aun cuando ellas saben que no van a heredar nada. Entonces el versículo 4, el capítulo 27 dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Este punto es importante. Moisés ha podido decir de una vez, ustedes saben cuál es la ley, ustedes saben qué es lo que aquí se acostumbra, así que creo que se equivocaron, se pueden ir. Pero él escuchó, que fue una de las cosas que le dijeron, escucha al pueblo. Y llevó la causa de ellas delante de Jehová. Versículo 6 dijo, y Jehová respondió a Moisés. Y vemos que entonces la respuesta que va a dar Moisés viene de parte de él, de parte de Dios. Dice, bien dicen las hijas de Zelofehat, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Vemos entonces que el entorno no tiene por qué condicionarnos. Para estas mujeres el entorno podía haberles dicho de una vez, te quedaste en la calle. Pero ellas apelaron delante de Dios a través de Moisés y Dios les fue fiel. ¿Hay algo para usted imposible en el día de hoy? Acudamos, como he dicho en más de una oportunidad, ante el altar,
donde respuesta será provista. ¿Qué nos dice Dios? Acudamos a Él confiadamente al trono de la gracia y hallaremos ¿qué? Oportuno socorro. Por último, mis hermanos, quisiera leer la segunda carta a los Corintios, porque pareciera ser que mucha de la angustia que nosotros tenemos en el tiempo presente es como que aquí en la tierra tenemos todo. Y Pablo se encarga de aclararnos ese punto. Pablo y muchos más, pero voy a utilizar una de las cartas de Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, Pablo está diciendo que este tabernáculo, en el hebreo, tabernáculo es Sukkah. ¿Se recuerdan de la fiesta de Sukkot? Ok. Sukkot viene porque hace referencia a una Sukkah, a una carpa. Esa carpa es frágil, se arma y se desarma como se armaba y se desarmaba aquel tabernáculo en el desierto. Y aquí me está diciendo que si este tabernáculo se deshace, porque se va a deshacer en su momento, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo entonces entiende que su galardón no está aquí, está en la presencia del Señor. Amén. Todas estas grandes bendiciones, mis hermanos, que pueden suceder en nuestro entorno, van a venir precedidas y van a estar entremezcladas con grandes batallas. Grandes batallas. Pero si confiamos en el Señor y proclamamos su palabra, vamos a tener victoria. Y muchos van a llegar a Cristo a través de nuestro testimonio. Amén. Vamos a orar entonces. Padre Santo, en esta hora yo te doy gracias por todas estas personas que han escuchado este corto mensaje, Señor. Es tu palabra. Padre, tú demandas de tu pueblo que nos levantemos por encima del común, que entresaquemos lo precioso de lo vil. Que seamos, Señor, la luz que tú encendiste, que nos pongamos en alto y alumbremos para muchos, en hechos y en palabras, siendo hacedores y no tan solamente oidores. Bendito Dios, bendice la exposición de esta palabra, bendice los oídos que han escuchado, bendice los hogares en donde esta palabra ha llegado. Y sea tu bendición y tu misericordia sobre cada uno de tus hijos. Oh, gracias, Señor, por esta predicación. Te lo agradecemos, oh Señor, profundamente. Y te pedimos que podamos, Señor, como este Pablo, como esta mujer Ruth, como estas hijas de Zelofejat, oh Señor, no confiar ni amoldarnos a lo que las circunstancias nos digan y elevarnos, como tú nos dices, con alas de águila, hacia donde lo imposible en ti es posible, Padre Santo. En tu nombre, Jesucristo. Muchísimas gracias. Amén y amén. Hermanos, Dios nos continúe bendiciendo. Gracias por su atención. Les esperamos en todos los altares familiares durante toda la semana a las 9 de la noche. E igualmente para el próximo domingo, que nos estará acompañando otro hermano de nuestro equipo pastoral. Dios les bendiga grandemente. Shalom sea en cada hogar que nos está escuchando. Amén. Me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste
Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Seguridad, fuente de paz, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Bendito Dios, tú siempre estarás presente.